Hola amigos, ¿cómo están? Miren, para este tips, qué bueno que está esto, es un punto red. Obviamente ya hicimos muchos trabajos con punto red, pero este es particular porque se teje en forma espiral. Así que no solamente puede quedar calado, si ustedes quieren le pueden ir intercalando algún pancito cerrado cada tanto. Es una muy bonita técnica y hoy la vamos a compartir. Acá tengo un hilo de un grosor medio, puede ser lana, hilo, lo que ustedes quieran. Estos pueden ser cuadrados hasta el tamaño que ustedes desean. Se pueden hacer dos cuadrados del tamaño de el ancho que tengan de espalda o se miden su cuerpo y hacen dos, y con esto ya se hacen una remerita si quieren. Quieren hacer cortinitas, quieren hacer un camino de mesa. Siempre recuerden que esto va en forma cuadrada, pero en determinado punto ustedes se pueden detener y si quieren hacer un rectángulo le van alargando alguno de los laterales y también pueden ir completando y haciendo otra formita. Pero la idea es aprender a hacer el punto red en forma espiral. Ahí vamos, van a ver qué fácil que es. Aparte muy bonito. Yo tiré la idea de una blusa, pero puede ser bolsos. Los bolsos ahora que aquí en la Argentina estamos en verano, así que irían perfecto. Y si están en invierno y quieren hacer un calado, pueden por debajo poner alguna tela y agregan una tapita cuadradita de esta calada con otro color contraste y la verdad que se hacen un bolso fantástico. Bueno, vamos a tejer. Empezamos con el cuadradito del centro. Entonces voy a tejer 3 cadenitas. Estos cuadraditos, estas celditas o ventanitas, van a tener una sola cadenita de separación. Entonces, aquí voy a contar 3 cadenitas y mi vareta, que por lo general yo la hago con 3 cadenas. En esta ocasión la voy a hacer con 2 cadenitas un poquito más alargadas para que me dé bien la altura de la vareta. La tercera la voy a contar con esta de la base, ¿eh? Para que luego no se agrande estos cuadraditos. Ahí está. Yo tejí estos dos y con la de la base completé las 3 cadenitas. Voy a hacer una más para la separación. Tomo una lazada, voy a saltar el del medio y pincho aquí en la primera cadenita. Entonces así formamos ya el primer cuadradito que va a ser el del centro. Mini, pero ahora empieza a crecer. Voy a girar, levanto 2 cadenas, que va a ser la altura de mi vareta, las estiro un poquito más de lo normal, una cadena de separación y en el extremo de esta vareta, ahí formo el próximo cuadradito. Ahí. Entonces vamos a ir girando de a poquito. Quizás por ahora no se nota porque está muy pequeño, pero una vez que empieza a crecer se van a dar cuenta que siempre vamos a ir girando, como un caracolito o en forma de espiral si les gusta más. Ahí está, hice la vareta, una, 2 cadenitas, una de separación y ya pincho ahí en el inicio de esta vareta. Y siempre vamos a ir formando estos cuadraditos o celditas o ventanitas. Una cadena de separación y acá tengo estas dos que formé mi primer vareta. Bueno, salto la del medio y en la próxima pincho. Y ahí formo el cuadradito. Miren cómo de a poquito se va formando. Esta colita luego la van a enhebrar en una aguja y la van a esconder por detrás. Nuevamente, una vez que llego acá, que es el límite, tengo que levantar otra vareta. Entonces, 2 cadenitas, una de separación y aquí en este extremo pincho para formar el cuadradito. Otra vez, cadenita, acá me voy a encontrar con estas dos, salto una, en la próxima tejo la vareta. 2 cadenitas, que es la altura de una vareta, una de separación y ahí siempre me va a indicar dónde está pinchada la varetita, ahí es donde yo tengo que pinchar.
Entonces vamos a ir respetando los espacios. Acá ya tengo la vareta que me indica dónde tengo que pinchar. Tengo la cadenita en el medio. Entonces ahora sí nos vamos a empezar a encontrar con más varetas y tenemos que ir respetando dónde están esas varetas para formar el cuadradito. Acá en esta esquina tengo 2 cadenitas, siempre elijo la segunda. Y ahí llegué a formar, ¿ven? Cada vez se va a ir creciendo y cuando llegamos a un límite, comienza de nuevo. Entonces 2 cadenitas de vareta, una de separación. Ven que acá solito las varetas me van mostrando dónde tengo que pinchar. Y yo estoy girando continuamente. Y más ahora porque es muy pequeñito. Ahí tengo que pinchar. Pero ustedes le van a dar el tamaño que deseen. Quieren hacer un bolso, quieren hacer un almohadón. Ahí. Acá llegué a un límite, entonces tengo que girar y levantar la vareta y la cadena de separación. Y siempre estoy girando. Voy girando el trabajo. Por eso es un punto red en espiral. La verdad que queda muy bonito. Les comentaba al principio, si ustedes desean ir rellenando uno de estos pancitos, lo pueden hacer. Y van combinando y haciendo dibujos. ¿Ven? Acá llegué ya a un límite. Entonces vuelvo a levantar la vareta y la cadena de separación. Y siempre girando. Súper, súper fácil y una manera muy bonita de hacer un punto rejilla, punto calado, punto red. Bueno, ustedes ya saben que en el crochet los nombres siempre surgen y son un montón. En cada país lo mencionan de maneras diferentes, muchas veces. Entonces uno lo reconoce y bueno, dirán cómo lo mencionan ustedes en su país. Bueno, hasta acá voy a llegar, pero ustedes ya vieron que es súper, súper fácil. Estos dos, siempre en la segunda. Y así tendría que seguir creciendo. Vuelve la vareta, empiezo a girar y voy dando vueltas y vueltas hasta lograr el tamaño deseado. Una vez que terminan con una de los laterales, que la vareta me queda bien ahí paradita ahí en una sobre otra, yo ahí sé que tendría que cortar si quiero este tamaño. Siempre recuerden que tienen que completar el cuadrado, después cortan. Miren, ahí si lo estiro un poquito, miren qué bonita forma. Acá voy a hacer un nudito, pero si quisiera, bueno, yo voy a seguir tejiendo. ¿Quieren combinar de color? Por ejemplo, tejen hasta aquí con este color. Acá corto, hago el nudito y puedo iniciar ya con un color nuevo. Puedo hacer 2 hileras con un color nuevo, luego vuelvo a cambiar. Y la verdad que para jugar, para divertirse, para crear prendas y lo que uno quiera, porque es muy bonito. Espero que les guste. Les dejo un beso. Chao.